Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les ofrecemos 20 curiosidades intrigantes sobre las pirámides de todo el mundo. Comencemos. Puesto número 20. Las pirámides no son exclusivas de Egipto. Aunque las pirámides de Egipto son las más icónicas, estas impresionantes construcciones no son exclusivas de esta región. En el continente americano, los mayas y los aztecas también construyeron enormes pirámides en lugares como Chichén Itzá, Teotihuacán y Tikal. En Sudán, existen más de 200 pirámides en Meroe, que fueron erigidas por los cusitas. Todas estas civilizaciones separadas geográficamente, y en muchos casos temporalmente, eligieron construir pirámides, lo que plantea una pregunta intrigante: ¿por qué tantas culturas diferentes decidieron construir estructuras piramidales, y qué simbolismo o propósito compartían más allá de sus diferencias culturales? Puesto número 19. No solo fueron tumbas. La idea de que las pirámides solo servían como tumbas de faraones es la teoría más aceptada, pero investigaciones recientes sugieren que su propósito iba más allá. Muchos estudios creen que las pirámides, además de ser tumbas, tenían un profundo significado religioso y cósmico. Por ejemplo, podrían haber sido diseñados como puntos de conexión entre la tierra y el cielo, ayudando al faraón en su transición hacia el más allá. Otros sugieren que las pirámides también pudieron haber sido utilizadas como lugares de culto o como símbolos del poder divino del faraón. Si no eran solo tumbas, ¿qué otros secretos espirituales y rituales podrían estar aún ocultos en las cámaras de estas colosales estructuras? Puesto número 18. Su alineación astronómica es sorprendente. Las tres pirámides principales de Giza no solo están alineadas con precisión con los puntos cardinales, sino que también coinciden con las estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Esta alineación no parece ser accidental, ya que en la mitología egipcia, Orión estaba asociado con Osiris, el dios de la resurrección y la vida después de la muerte. La idea es que las pirámides servían como portales que conectaban a los faraones con el reino de Osiris. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios, sin telescopios ni tecnología moderna, alinear estas colosales estructuras con las estrellas, y qué intentaban lograr espiritualmente con esta alineación? Puesto número 17. El misterio de la Gran Esfinge. La Gran Esfinge, con su cuerpo de león y cabeza humana, es una de las estatuas más enigmáticas del mundo. Se cree que fue construido durante el reinado del faraón Kefren, pero algunas teorías sugieren que podría ser mucho más antigua, con una antigüedad de más de 10.000 años. Las marcas de erosión en la esfinge, que parecen haber sido causadas por fuertes lluvias, respaldan esta teoría, ya que Egipto no ha experimentado un clima tan húmedo desde hace milenios. Si esto es cierto, ¿quién construyó realmente la esfinge, y qué propósito cumpliría en una era mucho más remota de lo que imaginamos? Puesto número 16. La pirámide más alta del mundo. La Gran Pirámide de Giza, construida teóricamente para el faraón Keops, fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años, con una altura original de 146 metros. Incluso hoy en día, sigue siendo una de las construcciones más impresionantes jamás realizadas por el ser humano. Lo más sorprendente es que los egipcios lograron esta hazaña sin el uso de grúas, tecnología avanzada o maquinaria moderna. Las matemáticas y el ingenio humano detrás de la construcción de esta pirámide son asombrosos. ¿Qué motivó a los antiguos egipcios a construir algo tan monumental? ¿Y qué simbolismo divino o astronómico se esconde detrás de esta proeza de ingeniería? Puesto número 15. Las piedras de construcción son un misterio. La Gran Pirámide está formada por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 80 toneladas. La mayoría de estas piedras provienen de canteras cercanas, pero las más grandes, como las de granito de la Cámara del Rey, fueron transportadas desde Asuán a más de 800 kilómetros de distancia. Para lograr esto, los egipcios habrían necesitado un sistema de transporte extremadamente eficiente, sin mencionar una increíble capacidad para organizar el trabajo de decenas de miles de personas. ¿Cómo lograron mover estas enormes piedras sin la ayuda de tecnologías modernas? ¿Y qué métodos usaron para hacerlo con tanta precisión? Puesto número 14. No se utilizaron ruedas. Es natural pensar que los antiguos egipcios habrían utilizado ruedas para mover las enormes piedras de las pirámides, pero esto no es cierto. En la época de la construcción de las pirámides, la rueda no era una herramienta común en Egipto. En su lugar, los egipcios probablemente utilizarán trineos de madera, posiblemente deslizándolos sobre arena húmeda para reducir la fricción. Este método ha sido replicado por científicos modernos con éxito, pero aún así, el esfuerzo requerido habría sido titánico.
Es posible que los egipcios utilizaran algún otro método desconocido para nosotros, o tenían algún conocimiento sobre el transporte masivo de materiales que aún no hemos descubierto. Puesto número 13. Las cámaras internas son enigmáticas. Dentro de la Gran Pirámide de Giza, hay varias cámaras y pasadizos que siguen desconcertando a los arqueólogos. Una de las más intrigantes es la Cámara del Rey, que contiene un sarcófago de granito vacío. Aunque se pensaba que la pirámide fue saqueada, no hay pruebas concluyentes de que el cuerpo del faraón alguna vez haya sido colocado en este sarcófago. Además, estudios recientes han revelado la presencia de cámaras ocultas dentro de la pirámide que aún no han sido exploradas. ¿Por qué algunas de estas cámaras parecen haber sido selladas deliberadamente? ¿Y qué secretos podrían ocultar estas cámaras no exploradas? Puesto número 12. La precisión de su orientación es impresionante. La Gran Pirámide está alineada con tal precisión con los puntos cardinales que la desviación de su alineación con el norte es menor a 1/4 de grado. Los antiguos egipcios no tenían acceso a brújulas, por lo que debieron basarse en las estrellas y otros métodos astronómicos para lograr tal exactitud. Algunos estudios sugieren que los egipcios usaban el reloj de sombra, una forma primitiva de medir el tiempo y la posición del sol. ¿Qué otras herramientas astronómicas pudieron haber utilizado para obtener una orientación tan precisa? ¿Y por qué era tan importante para ellos que las pirámides estuvieran alineadas de esta manera? Puesto número 11. La Gran Pirámide y las matemáticas avanzadas. Se ha sugerido que los constructores de la Gran Pirámide tenían conocimientos avanzados de matemáticas y geometría, como la proporción áurea y el número pi. La relación entre la altura de la pirámide y su perímetro es muy cercana a 2pi, lo que indica una comprensión notable de la circunferencia y el diámetro de un círculo. Esta precisión ha llevado a algunos investigadores a pensar que los antiguos egipcios sabían más sobre las matemáticas de lo que solo creemos. ¿Cómo adquirieron estos conocimientos avanzados? ¿Y qué otros principios matemáticos podrían haber sido utilizados en la construcción de las pirámides? Puesto número 10. El revestimiento original de las pirámides era impresionante. Cuando las pirámides fueron construidas, no se veían como las vemos hoy. Originalmente estaban cubiertas por una capa de piedra caliza pulida que hacía que las pirámides brillaban bajo el sol del desierto, creando una apariencia deslumbrante. Con el tiempo, la mayor parte de este revestimiento ha desaparecido, ya que fue retirada para ser reutilizada en otros proyectos de construcción. Si las pirámides aún tuvieran su revestimiento original, ¿cómo cambiaría nuestra percepción de estas estructuras? ¿Qué efecto visual tendrían en el paisaje moderno si siguieran brillando como en la antigüedad? Puesto número 9. Existen pirámides secretas bajo la arena. Con el paso de los siglos, muchas pirámides se han cubierto completamente por la arena del desierto, lo que significa que aún hay muchas que no han sido descubiertas. En Sudán, por ejemplo, algunas pirámides han sido redescubiertas solo gracias a la tecnología moderna, como las imágenes satelitales. Esto sugiere que aún quedan muchas más pirámides esperando ser desenterradas, tanto en Egipto como en otras partes del mundo. ¿Qué otros tesoros y secretos podrían estar enterrados bajo las arenas del desierto, esperando a ser descubiertos por futuras generaciones? Puesto número 8. El misterio de los constructores. Contrario a la creencia popular, no fueron esclavos quienes construyeron las pirámides. Las evidencias arqueológicas sugieren que los trabajadores eran obreros especializados que vivían en comunidades cercanas, donde se les proporcionaba comida, atención médica y un entorno digno. Los restos encontrados en estas aldeas muestran que los trabajadores sufrían lesiones relacionadas con el trabajo, pero recibían tratamiento médico, lo que indica que su bienestar era importante para sus supervisores. Si no eran esclavos, ¿por qué dedicaban tanto esfuerzo y sacrificio a la construcción de las pirámides? ¿Era una tarea sagrada o simplemente una demostración de poder y lealtad al faraón? Puesto número 7. La Gran Pirámide es parte de un complejo más grande. La Gran Pirámide no está sola. Forma parte de un vasto complejo funerario que incluye otras dos grandes pirámides más pequeñas para las esposas de los faraones, templos funerarios y una serie de caminos ceremoniales que conectan estas estructuras. Todo el conjunto está diseñado de acuerdo con principios religiosos y simbólicos, lo que indica que las pirámides eran solo una parte de un proyecto mucho más ambicioso relacionado con la vida después de la muerte. ¿Qué papel jugaban estos otros elementos del complejo en los rituales funerarios, y cómo se relacionaban con la creencia en la inmortalidad del faraón? Puesto número 6. La pirámide inacabada de Saqqara. Antes de la construcción de las pirámides clásicas, los egipcios experimentaron con diferentes diseños. La pirámide escalonada de Saqqara,
construida por el faraón Zoser, es un claro ejemplo de esto. Fue una de las primeras pirámides, y su diseño muestra un proceso de prueba y error en la evolución de la técnica constructiva egipcia. Sin embargo, no todas las pirámides fueron completadas. Algunas quedaron inacabadas debido a la muerte del faraón o a problemas técnicos. ¿Qué desafíos técnicos enfrentaron los antiguos constructores, y qué nos revelan las pirámides inacabadas sobre los límites de su conocimiento arquitectónico? Puesto número 5. Existen cámaras ocultas que aún no han sido exploradas. La tecnología moderna, como los escáneres de partículas y el uso de drones, ha revelado la existencia de cámaras ocultas dentro de la Gran Pirámide que aún no han sido exploradas. Estas cámaras podrían contener secretos que han estado sellados durante milenios, desde tesoros perdidos hasta nuevas inscripciones que nos ofrecerán más información sobre la vida y creencias de los antiguos egipcios. ¿Qué se oculta dentro de estas cámaras inexploradas, y por qué fueron selladas tan cuidadosamente por los constructores originales? Puesto número 4. El misterio de los textos de las pirámides. Algunas pirámides contienen inscripciones jeroglíficas conocidas como los textos de las pirámides, que son las escrituras religiosas más antiguas de Egipto. Estos textos incluyen rituales y fórmulas mágicas diseñadas para ayudar al faraón en su viaje al más allá. Sin embargo, no todas las pirámides contienen estos textos, y no está claro por qué algunos faraones decidieron grabar sus creencias en las paredes, mientras que otros no. ¿Por qué algunos faraones eligieron inscribir estos textos y otros no? ¿Y qué importancia tenían estas inscripciones en el proceso de asegurar la inmortalidad del rey? Puesto número 3. El mito de la maldición de las pirámides. La leyenda de la maldición de los faraones se popularizó después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, cuando varias personas involucradas en la excavación murieron poco después bajo circunstancias misteriosas. Aunque los científicos han desmentido la existencia de una maldición real, el mito sigue vivo y ha inspirado innumerables historias de terror y misterio. ¿Podría haber algún tipo de explicación científica para estas muertes, o simplemente se trata de coincidencias y supersticiones que han alimentado la imaginación popular? Puesto número 2. Se cree que las pirámides tienen propiedades energéticas. Algunas teorías más modernas, aunque no comprobadas científicamente, sugieren que las pirámides podrían concentrar energía electromagnética o vibraciones naturales de la Tierra. Investigadores alternativos creen que las pirámides fueron diseñadas como instrumentos para captar estas energías cósmicas o canalizar fuerzas de la naturaleza. ¿Es posible que los antiguos egipcios tuvieran un conocimiento secreto sobre el flujo de energías en el planeta, y que las pirámides fueran algo más que monumentos funerarios? Puesto número 1. La Gran Pirámide sigue siendo un enigma arquitectónico. A pesar de siglos de estudio, los arqueólogos aún no han resuelto completamente el misterio de cómo se construyó la Gran Pirámide. La precisión en su diseño, la organización necesaria para construir una estructura de tal magnitud y la falta de registros detallados sobre el proceso siguen desafiando nuestra comprensión. ¿Cómo lograron los egipcios crear una de las estructuras más asombrosas de la historia humana? ¿Y qué otros conocimientos o tecnologías podrían haberse perdido en el tiempo? Hemos llegado al final de este Top 20. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta la próxima y gracias por vernos.